Ahora vamos a tratar sobre las pruebas que se utilizan para conocer la realidad de o la condición o el estado de algo, que en el contexto de salud pues, se conoce como prueba de diagnóstico. Se utiliza en cualquier disciplina como un clasificador binario de la situación de lo que podemos decidir respecto a una realidad que desconocemos. Hay que tener en cuenta que, como hemos dicho anteriormente, la realidad, o sea, la situación de los parámetros de una población infinita, es siempre desconocida. No la conoceremos con certeza absoluta. Pero pues bueno, podemos hacer una medición que nos aproxime a ella. O sea, que nos respete la evidencia y esa evidencia vamos a usarla como prueba para apoyar una decisión que tomemos, para aplicar y cambiar la realidad. Si la realidad que medimos y en la que tenemos evidencia es la misma que ya suponíamos estaba, pues la decisión pues, puede ser no hacer nada específico, no hacer nada especial, ¿sí? Estar tranquilos. Por ejemplo, si yo tengo sospecha de que una persona tiene una enfermedad, pues igual la realidad para mí antes de esa suposición es que la persona está sana. O sea, una persona está sana hasta que encontramos que está enfermo por alguna cosa, por supuesto. O algo está bien, funciona bien, hasta que determinamos que hay un daño que obliga a pensar en que debemos tomar una decisión para repararlo, por ejemplo. Entonces, tenemos algo que nos dé evidencia de que esa realidad está ocurriendo y esa evidencia, mediante la prueba, va a llevarnos a apoyar una decisión que nos dice, no, pues que definitivamente tenemos evidencia de que lo que suponemos está bien, no está ocurriendo, está todo mal. Entonces, como todo mal, tomamos una decisión acorde a esta nueva realidad. O sea, decimos un cambio de realidad, ya sea que algo esté dañado o que una persona esté enferma o lo que sea. ¿Sí? Entonces vamos a analizar un ejemplo muy más caricaturesco que otra cosa, pero pues muy cotidiano, que tiene que ver con qué supone usted cuando usted tiene una pareja. Pues cuando usted tiene una pareja, la realidad que usted supone, la que usted asume, está ocurriendo, no lo sabe con certeza absoluta, pero usted asume que es así, es la fidelidad. Esa, en el contexto de estadística, se conoce como la hipótesis nula, es decir, a partir de lo cual nosotros partimos, la hipótesis nula. O simplemente una situación basal. O sea, la situación basal nuestra es que la persona con la que usted está le es fiel. Pero existe una realidad alterna, una hipótesis alterna, que en ese caso sería que su pareja fuera infiel. Si su pareja es infiel, pues por supuesto, si esta fuera la realidad, claramente es un problema. Si usted se diera cuenta de esto, digamos que la suposición básica en la que se subyace su relación, pues no estaría ocurriendo. Entonces, aquí es donde tenemos que hacer una prueba. Esa prueba o ese veredicto va a estar basado en una evidencia. Digamos que en derecho, pues las evidencias son un conjunto de hechos. ¿Sí? En estadística son un conjunto de datos. O sea, una muestra o un conjunto de muestras es lo que usualmente representa la evidencia. ¿Sí? En ciencia, pues esos datos vienen de experimentos, de observaciones, etcétera, etcétera. Entonces, esto se refiere a cualquier situación en la que tengamos una evidencia o una información que nos va a permitir aproximarnos a cuál es la realidad, si esta o la que suponíamos de siempre que es esta. En base a eso vamos a tener dos resultados. Podemos decir inocente, o sea, mantenemos nuestra suposición base de fidelidad y no pasa nada, o podemos decir que la persona es culpable. O sea, rechazar la suposición de fidelidad, lo que en estadística se conoce como rechazar la hipótesis nula. Cuando rechazamos la hipótesis nula es lo mismo que decir que encontramos algo significativo, algo que no esperábamos, algo que señala que el estudio tuvo un resultado de alguna forma que vale la pena señalar, o por lo menos decir que no era lo que suponíamos que iba a ocurrir. Porque usualmente cuando encontramos que debemos mantenernos en la inocencia, muchas veces queda la duda si demostramos totalmente que era inocente la persona o simplemente nos faltó buscar más evidencias. Siempre queda esa duda y eso es lo que pues finalmente muchas veces termina ocurriendo. Vamos a analizar qué situaciones se pueden dar en este panorama no tan ficticio, porque pues en la vida real esto ocurre.
Tenemos situaciones en las que las personas, por ejemplo, pues día a día en una relación de pareja, pues van evaluando si las personas son fieles o fieles. Entonces, mientras usted se mantenga en el veredicto inocente y sea verdad, usted estará en este aspecto, verdadero o negativo, usted estará haciendo las cosas bien. Está considerando que es inocente una persona que realmente sí es inocente. O sea, estamos de acuerdo a lo que nosotros pensábamos. Por el contrario, si de pronto encontramos alguna prueba, alguna evidencia para señalarlo como culpable, tiene que ser suficiente. No cualquier prueba sirve para decir que es suficiente. Ahí depende de la naturaleza de la prueba. Saber si la evidencia que tenemos es suficiente, la suficiencia de la prueba, en este caso la suficiencia de la muestra, si fuera el caso de estadística, para dictaminar si es culpable o inocente. ¿Sí? Entonces, supongamos que encontramos que es culpable y realmente sí lo es. Tengan en cuenta que esto de acá es desconocido. Esto solamente es una apreciación teórica. Suponemos que sí es infiel y vamos a suponer que sí encontramos evidencia para diagnosticarlo como culpable. Entonces, eso sería un verdadero positivo. Realmente sí es culpable y lo estamos pues, juzgando como tal. El problema claramente es cuando no ocurre la coincidencia, cuando no somos justos. Cuando va en contravía la realidad con lo que nosotros decidimos. Una situación podría ser, por ejemplo, que una persona fiel decidamos decir que es culpable. O sea, encontremos algún tipo de evidencia que la señala como, y la tomamos esa evidencia como suficiente para encontrarla como culpable, a pesar de que la realidad es que es inocente, o sea, que es fiel. En ese caso, estaremos hablando de un falso positivo. O lo mismo, es sinónimo hablar de que estamos cometiendo un error tipo 1. Un error tipo 1 es cuando tenemos una base, una suposición básica, y nuestro proceso de toma de decisión lleva a rechazar eso que pensábamos cierto. O sea, a rechazar la hipótesis nula, a pesar de que la hipótesis nula era verdadera. Entonces aquí está, error tipo 1 sería detectar una infidelidad que no existe, o sea, culpar a un inocente. Por el contrario, cuando tenemos la situación contraria, que la persona realmente es infiel, realmente no corresponde a la realidad que estamos buscando, y nuestro método de decisión lo examina como inocente. En ese caso es un falso negativo o una situación de error tipo 2, en la cual no somos capaces de detectar, o sea, en base a la evidencia no fuimos capaces de dar un veredicto de culpable, no fuimos capaces, nos quedamos en el veredicto de inocente, a pesar de que realmente sí era infiel. Entonces, en esa situación se conoce como error tipo 2. ¿Qué es especificidad y qué es sensibilidad en ese contexto? La sensibilidad, estos dos términos se refieren usualmente a las pruebas aplicadas a las mediciones. O sea, yo tengo un conjunto, yo tengo una persona o una cosa o una situación dada y le hago una medición, una medición. Y esa medición me va a dar un valor que más aproxima a si es positivo o si es negativo. Y en base a eso voy a decidir si las personas o las cosas o las situaciones están en una condición dada o están en otra. ¿Sí? Cuando hablamos de potencia y confianza, estamos hablando ya de una prueba estadística como tal. O sea, ya no es una persona, sino un conjunto de personas, un conjunto de cosas, un conjunto de situaciones que constituyen una población, y esa población tomamos una muestra y esa muestra puede apoyarnos o refutarnos una hipótesis dada. Y en ese contexto, pues ya hablamos de potencia y confianza. Pero para resumirlo, podemos tomarlo como sinónimos. Es decir, la sensibilidad sería una forma de potencia. En este ejemplo, sería como decir que somos capaces de detectar la infidelidad cuando existe. Es decir, somos capaces de detectar que la hipótesis nula no es verdad cuando realmente no es verdad, cuando realmente sí hay infidelidad. ¿Sí? Eso se llama sensibilidad en el contexto de pruebas diagnósticas y potencia en el contexto de pruebas estadísticas. O sea, una prueba estadística suficientemente potente cuando es capaz de detectar cuando, cuando hay diferencias o hay una asociación significativa o una diferencia entre las medias o cuando el coeficiente beta es significativo eh, para determinar que la hipótesis nula no es falsa, ¿verdad? O sea, somos capaces de detectar que la hipótesis nula es falsa. El concepto de prueba diagnóstica sería ser capaz de detectar que lo que todos suponíamos que está bien, que está sano, que no tiene efectos, realmente sí los tiene.
Eso sería sensibilidad. Y parece que es intuitivo, ¿no? Si yo tengo, por ejemplo, yo quiero comprar aguacates, por decir algo. Quiero comprar aguacates. Y yo quiero usar una prueba. Y yo digo, bueno, la suposición mía es que el aguacate está bien. Pero puede que el aguacate tenga alguna imperfección, defecto, esté dañado, lo que sea. Yo quiero usar como prueba la inspección visual. Entonces yo veo, uso el ojo, uso la visión para verlo externamente y yo digo, bueno, este se ve bueno. Entonces yo tengo una realidad de que el aguacate está bueno y pues yo puedo dictaminarlo como que está bien o está mal. Entonces, basado en eso, pues yo puedo, si yo soy suficientemente sensible, es porque yo detecto todos los aguacates dañados. O sea, soy capaz de detectar. Si está dañado el aguacate, soy capaz de detectarlo al verlo. Algo diferente es la especificidad, que en el término de pruebas estadísticas se llama como confianza. ¿Qué significa eso? Eso significa que yo soy capaz de descartar la infidelidad en el caso de las parejas infieles. O en el caso del aguacate, yo soy capaz de ver un aguacate y si yo digo que el aguacate realmente está bien, es porque realmente sí está bien. O sea, no cuando yo digo con un aguacate está bien, se puede comer. Estoy seguro que no está dañado. Ahora puede que se me escapen algunos aguacates dañados, es posible. Pero lo que sí es seguro es que cuando yo digo que un aguacate, yo tengo un aguacate acá,